grabar para que no diga que no hemos hecho nada hoy día. Por lo menos para que nos diga que nos hemos visto las caras. Ya. Que no diga, no, no han hecho nada. ¿Ya? Sí. Disculparán, aquí hay animalitos, hay muchos animalitos, por eso cantan mucho, ¿ya? No, espero no sea objeto de burla, de chiste. Son animalitos, ¿ya? Sí, gracias por encenderme esas cámaras. Qué bestia. En serio que ustedes son un grupo muy participativo. Solo cuando ya toca física ya no me quieren participar. De ahí, en cambio, de largo se despapayan ustedes. Vamos viendo ¿qué es esta parte del libro? Vamos, desempolven esos libros, ya todos unos 4 días sin hacer nada. El pobre libro debe estar bien empolvado. Vamos a desempolvar esos libros. La formativa me dicen que ya hicieron. Ya les mandó de deber. Esta parte de acá arriba. Todo esto ya hicieron el deber. Entonces ahorita nos tocaría esta parte de recopilación de datos, o también ya la vieron. Si ya la vieron, nos pasamos a la siguiente parte. ¿Sí? ¿Ya? Aún no, dicen. Aún no, bueno. Alguien por ahí vive. Gracias. Todavía seguimos viviendo. Bueno. Al hablar de recopilación, muy aparte de lo que dice ahí en el enunciado, para ustedes, ¿qué es recopilar? En palabras sencillísimas. ¿Qué es para ustedes recopilar? A ver. Nadie en voluntarios, democráticamente. Empiezo. ¿No? Juntar o reunir varias cosas dispersas. Eso, juntar, reunir varias cosas. Eso es en el lenguaje común, ¿ya? En nuestro lenguaje, cuando nos dicen, vamos a recopilar, qué sé yo, vamos a recopilar un objeto, vamos a recopilar flores, vamos a unir muchas cosas, ¿ya? Vamos a juntar, ¿ya? Varias cosas. Pero en términos investigativos, cuando hablamos de recopilar, y en especial, creo que no se raya, y en especial, cuando hablamos de datos, estamos hablando de ciertas cifras o información en forma de datos, ¿ya? Que nos van a decir que no me apaguen las cámaras, ¿ya? Está bonito el dibujo de Matías, pero no me apaguen las cámaras. Me van a hacer sentir sola aquí. ¿Ya? Al momento de hablar de recopilar, vamos a decir que vamos a unir toda esa información de algún grupo que estamos enfocados a investigar, ¿ya? Por ejemplo, si queremos saber, generar, como el docente dijo, un emprendimiento, generar alguna fuente de trabajo, alguna forma alternativa o alguna alternativa de ingreso para nosotros, siempre debemos partir de eso, de buscar datos para que nos dé a entender si es que ese negocio que voy a poner me va a dar frutos. Ya, entonces yo tengo que analizar. Mande. ¿Alguien habla? Digo, buenas tardes, Liz. Buenas tardes, Eric. Tengo que saber que esos datos van a estar representando. Una vez que estén representados de forma escrita, también los tengo que llevar de una forma, de un dato también estadístico, ¿ya? O a manera de análisis para entender lo que quiero buscar en una población o en un determinado grupo donde yo quiero emprender algún negocio, por decirlo. Yo les cuento, el docente les gusta contar anécdotas, a mí también me gusta contar anécdotas. Yo me acuerdo que cuando tenía unos 20 años, tengo bastantes, por cierto, tenía 20 años con un grupo de compañeros,
decidimos emprender un negocio sobre desinfectantes. Ya, desinfectantes, cloro, gel antibacterial. Y en ese tiempo recuerdo que el galoncito lo dejábamos en 5 o 6 dólares. Pero nosotros no teníamos, no habíamos hecho una investigación de que si iba a ser o no viable. Mi compañero decía, él, porque él trabajaba en esa agencia de venta de productos, decía, no, es un buen negocio, una buena microempresa para poder emprender. Ya. Y si dejamos estos galoncitos, ya sea de desinfectantes de varios aromas, porque él, según lo que le pedían sus clientes, nosotros generábamos también ese producto. Ya. Entonces él decía, hacemos 10 de pino, porque a la gente le encanta el pino, el aroma pino. Otros de fresita, otros de manzana verde. Y entonces él decía, generemos ese número de producto para poderlo vender. Sin embargo, no hemos hecho un análisis y a nosotros se nos quedó, por así decirlo, en stock, siquiera unos 3 galoncitos de cada uno. Porque cuando uno va a emprender, uno solo se lanza, nunca investiga, que sería lo importante, darse cuenta el mercado donde yo voy a vender, o en dónde me voy a enfocar, o qué es lo que voy a vender y cuánto voy a vender, ¿ya? Yo me acuerdo que en ese tiempo le dejábamos esos galoncitos, le dejábamos en 5 dólares, 6 dólares, pero era un producto, no era ni tan líquido como saben a ver los de ahora, era un poquito espeso que usted le podía diluir y le quedaba para largo. Igual el cloro, lo mismo. Entonces, pero todo eso nosotros nos dimos cuenta que tenemos que hacer una investigación de nuestro mercado y en dónde nos íbamos a poner a vender, porque cada uno jalaba para el lado donde vivía. Me acuerdo que una compañera ahí en Quito vivía en San Bartolo y ya vendía en San Bartolo. Y yo vivía en otro sector de la Simón Bolívar, yo vendía ahí en la Simón Bolívar, ¿ya? Sí teníamos para qué bastante clientela y todo eso, sí nos compraban. Pero ya después como que lo hicimos a un lado porque los estudios y generar una pequeña microempresa demanda mucho tiempo, ¿ya? Y más que todo alguien que se encargue de todo eso. Entonces, nosotros no hicimos esa recopilación de datos y nuestra empresa ya dejó de funcionar. Los ingresos que tuvimos en ese momento de ventas los repartimos en partes iguales y hasta ahí llegó la empresa. Pero cuando uno quiere emprender algo, uno aspira a tenerlo hasta de largo, por lo menos o asegurarnos unos 5 años de producción, 2 años de producción para que me devuelva lo que gasté. Entonces, para poder hacer eso hay que generar esos datos que nos piden aquí, que dice que la recolección de estos datos es un procedimiento de agrupar toda esa información que va a ser útil para poder generar algún emprendimiento, ¿no? Estos se obtienen a través de varias herramientas. Ya las hablaron en la clase anterior, que puede ser entrevista, una encuesta pequeña, que nos vaya a permitir recopilar esos datos de lo que yo necesito saber. Ahí puedo poner entre esos datos qué es lo que le gustaría que se venda aquí, lo que yo quiero emprender. Pueden ser algunos que quieran poner una venta de chochos, si hay aquí en este lugar una venta de chochos. Todo eso se analiza en esas encuestas, ¿ya? En esas entrevistas que se hacen, toda esa información que voy a recopilar y en toda esa investigación que yo hago una previa investigación para poder hacer eso, ¿ya? Esas son esas herramientas que ya utilizamos anteriormente. También dice que es importante porque esta recolección de datos permite conocer, medir qué es lo que las actitudes y preferencias del público, los que les decía, si prefiere el desinfectante de pino, si prefiere el desinfectante de manzana, para que no me quede en stock todo eso, porque productos en stock no genera ingresos. No se consideraría pérdida, pero se considera un dinero que está congelado, ¿ya?
Entonces, eso es lo que nos permite recopilar esos datos y decir, no, 20 personas me dijeron que sí comprarían el desinfectante de aroma de pino. No, 20 personas me dijo que les gusta la salchipapa con salsa de no sé qué. Entonces sí vale decir que puedo emprender en ese campo el producto, sí me van a comprar por lo menos 20 personas que ya sé que me van a consumir eso, ¿no? Ahora vamos a esta parte de acá que decía que hay que considerar los siguientes conceptos, ¿ya? Vamos, ayúdeme con una lectura, Roger Zambrano, que le veo que está interesado en algo, y háblenos, léanos un poquito de lo que es la hipótesis, ¿ya? Es una suposición realizada a partir de análisis previo que se debe someter a pruebas para comprobarla y llegar a una conclusión. Gracias, gracias, Roger. ¿Qué entienden ustedes por una hipótesis según ahí lo analizado? Lo expuesto en el libro. A ver, para ustedes, ¿qué es una hipótesis? ¿Ah? Es un estudio. ¿Perdón? Es un estudio que, como usted nos ahorita, sería como algo que estudia para ver qué tendría más para un emprendimiento. Sí, más o menos por ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Joel Zumba. ¿Qué es una hipótesis para ti? Ahorita dije, Liz. ¿Mande? Le repito, Sí, su opinión. ¿Qué es lo que entendió? o sea, yo estoy diciendo que mi hipótesis para mí es como estudio así que usted realiza para tener un emprendimiento y ver cuál tendría mejor salida. Ya. Bueno, sí está bien, vamos a analizar algo, sí es verdad. Pero una hipótesis es algo que yo supongo, como ahí dice, es una suposición. Hago una suposición de que, ¿qué ocurriría si en vez de producir, les doy ejemplos, de producir salchipapas con salsa de tomate, produzco salchipapas con salsa de mayonesa? ¿Qué ocurriría? ¿Ya? Entonces, para yo ver qué población le gusta más la salsa de tomate o le gusta la salsa de mayonesa, hago esas suposiciones. O a qué población le gusta mezclar las dos salsas. Porque hay gente que le gusta ponerle harta salsa de tomate, harta salsa de mayonesa. Entonces, esas preguntas supuestas que yo me hago me sirven para analizar también a mi población y descartar ciertas cosas. Ya, entonces diría no, a esta población no solo le gusta la mayonesa, le gustan las dos cosas. Compruebo mediante una investigación, a lo que salí al campo a preguntar a la gente, compruebo de que de verdad no solo comen una sola mayonesa, sino que les gusta ponerse dos salsas en las papas fritas. Entonces, esas son las suposiciones que se puede hacer en el momento de investigar algo, ¿ya? Ahora vamos a hablar de otra cosita que es la variable. Señor Chillogalli José, ayúdame con la lectura de esa variable. Ve, no me apague. ¿Se fue? El factor que puede modificar al ser aplicado a diferentes individuos cuando se realiza una investigación. ¿Ya? Es un factor que se puede modificar al ser aplicado a diferentes individuos. Bueno, como el término dice variable. Variable puede variar, puede cambiar, ¿ya? Pero no quiere decir que va totalmente a cambiar lo que yo quiero emprender.
como les decía, por ejemplo, el de las salchipapas, ¿ya? Puede ser que sea una variable que me pueda modificar lo que quiero saber de la población o lo que la población aprecia más. Un ejemplo, que yo les pondría es si la población, o que yo quiero investigar, si la población le gusta una papa característica, para hacer la salchipapa. ¿Quién no le gusta la salchipapa? Si la población se pone afín a alguna papa en especial. Todos sabemos que no todas las papas sirven para freír, y las que no saben, entonces desde ahora van a entender que no todas las papas son para freír. Ya, hay unas papas que solo son para, por lo que se disuelven y se hacen grumitos, ya se desbaratan las pobrecitas. No todas van a poder ser pueden freírse. Entonces la gente dice, no, a mí me gusta un nombre de una papa, la Cecilia, o la chola, que dicen, la papa chola. No, yo voy a utilizar papa chola para freír. No, y otras dicen, no, yo recomiendo que sea la papa Cecilia, porque la Cecilia es mejor. Entonces, dependiendo de esas variables o los gustos del sabor de la papa al momento de freírse o cocinarse, para algunas personas es muy diferente. Entonces, yo tengo que determinar por mí mismo. No va a ser una variable que vaya a cambiar. Yo tengo que de verdad elegir el producto correcto para poder utilizarlo en la elaboración de las papas, porque si me salen esas papas todas desbaratadas, ¿quién me va a comprar? Y eso que le hice caso al público que le gusta tal papa. Entonces son variables que se toman en cuenta, pero en sí no van a influir mucho a la hora de yo utilizar los diversos implementos para crear algo. O lo que a ustedes les gustaría, por ejemplo, un carro. ¿Ya? Muchos dicen, voy a invertir en un carro para ponerle en una agencia de taxis y todo eso, y salgo a recorrer y tener mis pasajeros y ganar dinero. ¿Ya? Entonces me dicen, no, el mejor carro es el Aveo tal. No, el mejor carro es esta marca, ¿cómo es? Una marca media rara, Skin, no me acuerdo muy bien, que es, o el Aveo Family. No, yo quiero el Aveo Family. No, yo quiero el Aveo normal. No quiero ningún Aveo Family. Quiero el Aveo, el Skill, no sé cómo serán esas marcas. Dice, no, es que esa es buena para el trabajo. No. Entonces hay que darse cuenta en sí, estudiar bien lo que yo quiero para que después no tenga gastos de por gusto. Invertir en algo que no me vaya a generar nada, eso sería más complicado y mucho gasto. ¿Ya? Entonces, esos son esas variables que se toman en cuenta, pero que no van a cambiar nuestra decisión de tomar ciertos productos para crear mi microempresa. ¿Ya? Ahora vamos en la parte de recolección de datos. Dedocráticamente. Uy, se me fue. Dedocráticamente, ¿quién? No me apaguen las cámaras, me hacen sentir sola. Javier Fajardo. Les veo a todos. Señor Fajardo, ¿nos puede leer recolección de datos? ¿Aló? Los datos se recolectan de la manera seleccionada. Recolectar datos es equivalente a medir. Siga. Elementos de recolección de datos. ¿Qué se mide? Las fluctuaciones de las variables contenidas en las hipótesis. ¿Cómo se mide? Se registran los valores visibles que representan a las variables, valores que han sido previamente vinculados con ítems numéricos. Ya, ¿qué ¿Con más? qué se mide? Con algún instrumento de medición disponible como cuestionario, escala para medir actitudes, observación, etc. Ya. ¿Cómo se aplican las técnicas de investigación? Pueden ser autoaplicadas, individual o grupal,
por entrevistas personal, por teléfono o a través de una red social o por observación directa. ¿Cómo se preparan los datos para analizarlos? Las respuestas obtenidas previamente codificadas se transfieren a una matriz de datos y se separan para su análisis mediante un paquete estadístico para PC. Ya. Bueno, les voy a poner un ejemplo en mi caso, ¿ya? En mi caso, nosotros en la universidad, cada ciclo, no es por nada, es una lata, pero bueno, cada ciclo nos dicen, tienen que hacer una investigación, ¿ya? En sus prácticas. No vayan a hacer otra investigación, porque ustedes son docentes, van a hacer una investigación en sus prácticas. Cada año es lo mismo, mejor dicho, cada ciclo es lo mismo. Ya. Y nos mandan a hacer esa investigación. Nosotros observamos mediante la observación. Las primeras semanas que nos vieron ahí todas calladitas, ahí no es que no hayamos querido interactuar, nada, sino que nuestro propósito es ingresar al aula, o en este caso al aula virtual, y observar el comportamiento del docente y el comportamiento del estudiante, ¿ya? ¿Para qué? Para generar o observar bien o determinar mediante nuestra observación y mediante un montón de herramientas que a veces nosotros exageramos proponiendo tantas herramientas para investigar, pero en sí nos va a arrojar muchos datos, ¿ya? Prenderánme las cámaras, no me dejen a un lado, que los veo ahí todos en una esquina, todos viendo para abajo. El que me mira tiene 10. Gracias. Sí. Ahora nos piden eso. Nosotros tenemos que identificar una posible situación o evento que puede ser problema o no puede ser un problema, que puede ayudar tanto a docente o alumno a mejorar su aprendizaje, ¿ya? O a mejorar su enseñanza, ¿ya? Para eso nos piden todos estos pasos que ustedes ya han venido analizando anteriormente para poder recopilar esa información, ¿ya? Y nos dicen, a ver, ustedes en sus variables, ¿qué van a determinar? ¿Solo van a determinar motivación del estudiante? ¿Que algún estudiante no esté motivado o algo? No. ¿Rendimiento académico? ¿O van a decir, ese grupo es full activo y les encanta manipular varias herramientas? Van a resaltar el grupo, ¿ya? Entonces, todo eso nos va a permitir, entonces, esas variables nos van a permitir eso, determinar que un montón de análisis para nosotros después encaminarnos a qué, a una sola cosa que es investigar, ya sea un problema o resaltar las técnicas utilizadas por el docente o resaltar al grupo, que es un grupo que pese a la situación de pandemia o de cese de ciertas funciones, se encuentra activo en las clases, es decir, no hay deserción. Entonces, ¿cuál es esa clave de que ese grupo logre ser muy participativo, estar siempre pendiente en clases? Entonces, todo eso nos lleva a investigar un sinnúmero de cosas, ¿ya? Nos hace poner ciertas hipótesis, ¿será que el docente es malo o no? ¿Será que el docente es aburrido o no? ¿Será que los estudiantes son malos? ¿No? ¿Será que hay algún problema de aprendizaje en los estudiantes? ¿Será que algún estudiante atraviesa por algún factor familiar, económico, que no pueda avanzar en su aprendizaje? Entonces, todo eso nos engloba ahí. Y para un ejemplo de emprendimiento también nos engloba ahí. Nos engloba en el ámbito de que debemos conocer puntualmente nuestro cliente, o nos permite conocer puntualmente qué es lo que requiere esa comunidad, ¿ya? Ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito económico. Entonces, todo eso nos va a permitir reunir esos datos, ¿ya?
y nos va a determinar también seleccionar a un grupo, que no siempre las herramientas se va a aplicar para toda la población, sino que hay unas fórmulas que nos permiten analizar el lugar, la demografía, la etnia. Hay una fórmula que nos dice, no, si es un total de 1000 pobladores ahí, vamos a aplicar tal fórmula con tales rangos que nos permiten saber a qué grupo vamos a utilizar. Y las herramientas, no es que vamos a hacer una suma, resta, multiplicación. Bueno, ya ahorita en esta época nadie utiliza ya suma, resta y multiplicación a mano. Utilizamos las herramientas como Excel o las digitales que ahorita que siempre han habido, sino que no hemos utilizado, no las desconocíamos. Los formularios de Google que nos permiten mandar vía, subimos el banco de preguntas, lo que queremos saber de aquella persona, la subimos en una plataforma y enviamos ese código, la persona abre y solo puede llenar esa encuesta o esa entrevista a su conveniencia en el tiempo que sea, y no es que nos tiene que mandar un print, una captura, no. Cuando ya pone enviar, automáticamente se nos da a nosotros las respuestas de todo lo que haya puesto ahí en ese documento, se nos genera a nosotros y ya nos evitamos de estar ahí con las hojitas. No sé si a ustedes siempre les han ido a su unidad educativa y han visto cómo reparten las hojitas los estudiantes de la universidad o algún practicante. Entonces, eso ya, como estamos en esta situación, se rompió totalmente. Entonces, todo eso es lo que nos dice ahí. ¿Y para qué nos sirven? Para que después, tomando todos esos datos, lo analicemos. No, se encontró tal cosa. No, esta población dice que le gustaría comprar cierto producto. No, esta población dice que necesita esto. ¿Ya? Igual también los gobiernos aplican estas pequeñas encuestas o entrevistas para ver lo que necesita un determinado grupo social o un pueblo, una comunidad, ¿ya? Lo hace a boca de urna o preguntando directamente a cada poblador. En esas reuniones, en esas asambleas que saben haber, son bien populares allá en la región Sierra, muy populares de preguntar abiertamente a la comunidad. Entonces, a eso se refiere, todos esos elementos sirven para eso. ¿Sí? Ahora vamos. Ay, ya me pasé. ¿Alguna pregunta? Que los veo tan calladitos con el profesor. Sí que hablan ustedes. No soy ogro yo. Soy chévere. Ahora vamos a ver esta parte de aquí. Pasos para determinar el tamaño de nuestra muestra. ¿Ya? Ya les dije que la muestra es el conjunto de personas a las que yo les voy a hacer esa entrevista o esa encuesta, ¿ya? Entonces vamos empezando hablando. ¿Quién por ahí que me apagó? Sukinata Nay. Vamos hablando sobre esos pasos para determinar el tamaño de la muestra estadística. Identificación del universo con el mayor grado de detalle. Identificación del margen de error que se tolerará en la encuesta. Identificación del nivel de confianza que se desea para la investigación. Ya, gracias. Les mencioné que si utilizamos unas pequeñas fórmulas, unas pequeñas fórmulas que me determinan el tamaño de la muestra. Les hablé que no es que le vamos a aplicar a todo el mundo, no. Dependiendo de la población. Es decir, en Cuenca hay qué sé yo, hay 15,000 personas, o hay 10,000 personas, 3,000 personas, ya, en Cuenca. Entonces, mi población universal, en este caso, para ese sector sería el número de pobladores de Cuenca. Y después voy haciendo más chiquitita la muestra. Pero quiero características puntuales, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Si yo quiero emprender para un grupo familiar, ya sea amas de casa o bloque estudiantil, que yo quiero sacar un super lápiz poderoso y potente,
Entonces yo le voy a hacer la encuesta, en primer lugar, a quien me va a comprar el lápiz o a quien me va a comprar las salchipapas, ¿ya? Entonces yo analizo solo esa población. Si es de mujeres, solo a mujeres. Si va a ser mixto, mixto, ¿ya? Que por lo general no hay diferencias de sexo, dependiendo de lo que se vaya a proponer. Porque si usted quiere proponer alguna marca de algún ropa para mujer, entonces solo a la mujer, ¿ya? Solo a mujeres que vayan a comprar tal producto, tal perfume, lo que sea. O las salchipapas para todos, porque a quién no le gusta las salchipapas. Entonces yo identifico ese universo. Si digo que el censo, que es el censo de aquí del Ecuador, de estadísticas aquí, no me acuerdo cómo es. Sí, hay una organización aquí en el Ecuador que es Censos en el Ecuador. Me dice que en Cuenca solo hay 1,500 personas o 3,500 personas, ¿ya? Entonces ellos ya me dan estadísticas porque ellos ya han analizado cuánto es la población en el país. Y dicen, no, Cuenca tiene tanto, entonces yo parto de ahí. Cuenca tiene tanto, entonces yo me voy a referir solo a las mujeres, o me voy a referir a los dos ámbitos, o solo a mujeres que trabajan, o solo a personas que trabajan ingresos, tienen sus ingresos fijos. Todo eso me da el INEC, que es el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas y Censos, algo así, y me da esa muestra. De ahí yo voy descartando lo que yo quiera hacer. Si ya tengo que tener un margen de error que por lo general debe ser un margen de error del 10%, que es el 0,01, creo. Que es el 10%, lo aplico ahí, que tiene que tener un margen de error del 10%. Igual identifico ya, bueno, le voy a poner una confianza que también ya son cifras establecidas en las fórmulas. Voy a poner un rango de 0,5 de confianza o no, un rango de 0,35 dependiendo lo que me dice ahí en la fórmula. Por eso es el nivel de confianza que dice ahí, que ya en las fórmulas ya lo vienen estableciendo, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos con los errores más comunes. Señorita Maya Micaela. Datos incorrectos o inventados, preguntas mal formuladas, tamaño de la muestra mal seleccionada, realización de la encuesta en un lugar inadecuado, ejecución de la investigación a personas con criterios preestablecidos, es decir, que no tengan objetividad en sus respuestas, preguntas no contestadas o contestadas ambiguamente, encuestas no contestadas y consideradas en las conclusiones finales. Ya. Ahora, ¿alguna vez ustedes han hecho alguno de estos instrumentos, ya sea encuestas o entrevistas? ¿No? ¿No? ¿No han hecho ninguno de ustedes? ¿No? ¿Nunca? Bueno, y les recuerdo que para ustedes graduarse al final, ya ustedes ya están cerquita ya. Tienen que hacer, ahorita es el proyecto investigativo para graduarse, algo así. Bueno, no sé, el Ministerio de Educación se inventa cada cosa, Dios mío, pero bueno. Antes, en mis tiempos eran las monografías, pero no hacían con situaciones o con eventos comunes, ¿ya? Lo hacían según la carrera que uno haya elegido en el bachillerato, porque en ese tiempo también habían especialidades, y si es que eras de física, tenías que hacer una investigación en física, una monografía en física. Antes eran hace tiempo las monografías, ¿ya? Y si eras de químico biólogo, dependía, si es que en tu periodo de graduación te tenías que hacer una monografía sobre el tema que ellos ven en química, ya sea comprobar la acidez de algo,